¿Preparados para sufrir? ¿Preparados para soportar el dolor? Si la respuesta es sí, ¿están preparados para el show de Gabriel Incertis? Después de aquella primera parte de esta serie de vídeos en la que conectamos Seven y Batman, It y Mary Poppins o Star Wars y Willow, vayamos con un nuevo lote de universos cinematográficos conectados, no de forma oficial, sino a través de desquiciadas teorías de fans con sobredosis de creatividad o referencias y cameos insertados por directores graciosetes. Por supuesto, me refiero a conexiones que tengan algo más de empaque que simplemente decir que las películas de Indiana Jones son sueños de Han Solo congelado en carbonita, o que Breaking Bad fue un sueño de Hal. Para merecer estar en esta serie de vídeos hay que currárselo un poco más. ¡Vayamos al turrón! Willy Wonka y la fábrica de chocolate y Snowpiercer. Una de las conexiones más locas que hay por ahí la vi en el canal de Rhino Stew, en la que un tal Luke Palmer establece la idea de que Snowpiercer, la distopía futurista de Bong Joon-ho de 2014, vendría a ser en realidad una secuela de Willy Wonka y la fábrica de chocolate de 1971. Sí, suena improbable y forzado a priori, pero de todos los ejemplos de conexiones improbables, me pareció uno de los más consistentes después de ver el vídeo en Rhino Stew. Lo interesante de esta teoría no son los detalles rebuscados, sino la estructura básica de ambas películas, porque si las reduces a su esqueleto narrativo, cuentan prácticamente la misma historia. En Willy Wonka y la fábrica de chocolate, un grupo de 5 niños que han conseguido los billetes dorados entra junto a sus acompañantes en una estructura cerrada, la fábrica de Wonka, un recinto completamente sellado del mundo exterior y autosuficiente y diseñado como un universo propio. Allí avanzan por distintas salas temáticas y en cada una de ellas uno de los niños queda eliminado. Al final solo queda Charlie, y entonces el excéntrico industrial revela que todo era un proceso de selección para encontrar a su sucesor. En Snowpiercer ocurre exactamente lo mismo, en un futuro distópico en el que un experimento para frenar el calentamiento global ha provocado una glaciación que ha congelado el planeta. Los últimos supervivientes de la humanidad viven confinados en un tren que recorre la Tierra sin detenerse jamás. Ese tren es un ecosistema cerrado y autosuficiente dividido por clases, los más pobres hacinados en la cola, las élites en los vagones delanteros. Desde la parte trasera, un grupo de pasajeros liderados por Curtis inicia un avance violento hacia la locomotora, atravesando vagón tras vagón, cada uno con su función específica, su estética propia y su jerarquía social dentro de esa estructura sellada que nadie puede abandonar. Uno a uno van cayendo miembros del grupo hasta que solo Curtis llega hasta el creador del sistema. Y allí descubre que la rebelión no era un accidente ni una ruptura del orden, sino parte de un plan cuidadosamente diseñado por Wilford, el creador del tren, una prueba para evaluar si Curtis es capaz de asumir su lugar al frente del tren. En otras palabras, no se trataba de destruir el sistema, sino de encontrar a su sucesor. Estructura cerrada, recorrido con diferentes escenarios que funcionan como niveles, eliminación progresiva de miembros de un grupo que recorren la estructura y revelación final con oferta de herencia de la estructura creada por el industrial. Si bien hasta aquí podríamos estar hablando de un simple paralelismo temático, de un empleo similar de ciertos tropos y estructuras narrativas, la conexión va más allá, sugiriendo que realmente hay una continuidad diegética entre ambas historias. Por ejemplo, tanto Willy Wonka como Wilford son genios tecnológicos capaces de crear un entorno completamente autosuficiente, sellado del exterior, con sistemas avanzados de producción alimentaria y transporte experimental. Ambos entornos son microcosmos independientes con sus propias reglas, su propia economía interna y su propia lógica de funcionamiento. La teoría propone que Charlie Bucket hereda la fábrica de Wonka, crece bajo su tutela, perfecciona esa tecnología y décadas después, ante una catástrofe climática global, utiliza ese conocimiento para construir el tren como arca de supervivencia, se pone al frente y cambia su nombre por el de Wilford, un nombre que resuena con el de Willy Wonka. No sería un cambio de personaje, sino una evolución lógica del mismo personaje. El niño que aprendió a mantener un sistema cerrado se convierte en el adulto que debe mantener otro, pero a escala planetaria. Pero la teoría se vuelve todavía más perturbadora porque hay un elemento estructural en Willy Wonka que resulta clave para que todo funcione. La maquinaria de la fábrica de chocolate depende de trabajadores diminutos, los famosos Oompa-Loompas. Son quienes operan los mecanismos internos, quienes mantienen el sistema en marcha, quienes hacen posible que la fábrica sea ese ecosistema cerrado perfecto. Sin ellos, la fábrica no funciona. En Snowpiercer descubrimos algo similar cuando Curtis llega al motor. La máquina no es completamente automática, necesita piezas pequeñas para acceder a determinados compartimentos. Y esas piezas son niños. El paralelismo es inquietante. En ambos casos el sistema depende de cuerpos pequeños integrados en la maquinaria. Si asumimos continuidad diegética, la idea sería que los Oompa-Loompas, fundamentales para el funcionamiento de la fábrica, terminaron extinguiéndose con el paso del tiempo, ya fuera por las condiciones climáticas o simplemente porque no podían reproducirse. Y si Charlie heredó un modelo tecnológico que necesitaba trabajadores diminutos para acceder a ciertos mecanismos, cuando esos trabajadores desaparecieron, el sistema buscó sustitutos, encontrándolos en los niños.
Pero quizá el vínculo más elegante entre ambas películas no está en la tecnología ni en la maquinaria, sino en el sacrificio. Charlie demuestra que merece heredar la fábrica cuando renuncia al Everlasting Gobstopper, el dulce eterno. Su grandeza no está en ganar, sino en estar dispuesto a perder. Por otra parte, Curtis pasa toda la película atormentado por una decisión terrible de su pasado, y al final demuestra que ha cambiado cuando sacrifica su propio brazo para salvar a un niño. En ambos casos, el protagonista se convierte en heredero del sistema cuando demuestra capacidad de sacrificio. Es decir, Charlie, después convertido en Wilford, habría aprendido de Willy Wonka este modelo para elegir su sustituto y lo habría aplicado en el sistema que creó, inspirado en el de su mentor. Y bueno, hay todavía muchísimos más detalles que conectan ambos universos. ¿Tendrá algo que ver el dulce eterno con el motor eterno? Pero con esto ya os hacéis una idea. ¡Vayamos con el siguiente! Titanic y Terminator. Esta es loquísima y me encanta porque el contraste entre ambas historias me parece incluso más brutal que el de Willy Wonka y Snowpiercer. La conexión se basa en una teoría previa según la cual Jack Dawson, en Titanic, sería en realidad un viajero del tiempo con la misión de asegurarse de que el barco se hunda para preservar la línea temporal, dado que el potencial suicidio de Rose habría detenido el barco y alterado la historia. La teoría cita ciertos anacronismos como evidencia, como por ejemplo que Jack habla de ir a pescar al lago Wissota, pero a ese lago le quedaban todavía 5 años para existir a partir de las aguas de un embalse. Recuerdo cuando era niño, mi padre y yo fuimos a pescar en hielo al lago Wissota. De igual forma, se refiere a la montaña rusa del muelle de Santa Mónica, que no existió hasta varios años después. Luego fui a Los Ángeles, al muelle de Santa Mónica. Dime que iremos alguna vez a ese muelle. No, iremos. A beber cerveza, a subir a la montaña rusa hasta vomitar. Además de otras inconsistencias, como esta mochila de la Segunda Guerra Mundial o la indumentaria y peinado de Jack, como si al venir del futuro no hubiese acertado del todo con la estética de la época. Además, la polémica con lo de Jack muriendo por no subirse al panel flotante con Rose se explicaría por qué Jack no debía quedarse en esa línea temporal para no seguir alterando los acontecimientos. Una vez cumplida su misión, debería desaparecer, hundiéndose en el océano y dejando el menor rastro posible de su paso por 1912. Nunca encontramos nada de Jack. No hay ningún registro de él. Si bien la teoría hasta aquí es graciosa y poco más, lo único para lo que sirve es para parchear un deficiente trabajo de departamento de documentación histórica de la producción, porque tampoco da cuenta con elegancia de por qué sería necesario que Jack se asegurase de que el Titanic se hunde matando a 1500 personas, a menos que, debido a la posibilidad de los viajes en el tiempo en el futuro, hubiese habido una alteración que justificase esto. Pero todo este razonamiento es demasiado flojo hasta que cruzamos la historia de Jack y Rose con el universo de Terminator. Así, la misión real de Jack no sería garantizar el hundimiento del Titanic, sino dejar embarazada a Rose y asegurarse de que sobreviva para que su nieta, Sarah Connor, pueda llegar a nacer. Es decir, Jack y Rose serían los abuelos de Sarah Connor y bisabuelos de John Connor. En resumen, John Connor, líder de la resistencia contra las máquinas en el futuro, habría enviado a Kyle Reese a los 80 para salvar a Sarah Connor del Terminator para que se convierta en su padre y así poder nacer. Madre mía, qué lío. Pero para que Sarah Connor pudiese existir, al mismo tiempo John habría enviado a Jack Dawson a 1912 para que embarazara así a su bisabuela. Bueno, ya me entendéis, y si no, da igual. El caso es que seguro que hay muchas inconsistencias en la teoría, como que no explica por qué Skynet no mandó un Terminator a 1912, que anda que no habría molado tener un Terminator en el Titanic, pero para mí su plausibilidad radica en algo puramente extranarrativo. ¿Qué demonios pinta Titanic en la filmografía de James Cameron? Xenogénesis, ciencia ficción. Piranha 2, Monster Survival. Terminator, ciencia ficción. Aliens, ciencia ficción. The Abyss, ciencia ficción. Terminator 2, ciencia ficción. Mentiras arriesgadas, comedia de acción. Y de repente, Titanic. ¿Será que decidió de golpe entrar en los dramas románticos de época? No, porque luego se lió con Avatar, de nuevo ciencia ficción. Bueno, como vemos, aunque tiene su aquel, quizá no sea de las teorías más elegantes, aunque sí de las más populares. Vayamos con una que no es estrictamente una teoría fan, pero sí una simpática conexión de universos cinematográficos de distintas franquicias que merece un comentario. E.T. y Star Wars. Menuda sorpresa fue cuando en La amenaza fantasma nos plantaron este plano en la escena del Senado en el que claramente vemos a unas criaturas exactamente iguales a E.T. ¡Wow! O sea, resulta que E.T. es una especie de una galaxia muy lejana. Vaya, pues eso explicaría por qué en el clásico de Spielberg de 1982 E.T. reacciona de esta manera al ver el disfraz de Yoda, porque reconoce al mítico Jedi. Casa. Ah, pero espera, ¿no será también que E.T. era un Padawan y cuando hizo que las bicicletas volaran o curó a Elliot estaba usando la fuerza? ¡Boom!
Bueno, en realidad sabemos que el cameo en la amenaza fantasma de estos extraterrestres, que el universo expandido llama asogianos, fue la forma en que George Lucas agradeció a Spielberg el cameo de Yoda en E.T., pero esto va más allá. Tenemos que para la campaña de promoción del ataque de los clones se creó una web conocida como HoloNet News, que consistía en una especie de periódico espacial que publicaba artículos intradiegéticos del universo de Star Wars, que detallaban acontecimientos galácticos que conducían al comienzo de la película, además de otras conexiones con el universo expandido, bromas internas y referencias oscuras. En uno de los titulares se leía: «El senador Greblapes financiará una expedición extragaláctica». Este senador es uno de los 3 asogianos que vemos en la película, aunque nunca en el universo fílmico obtuvieron un nombre. Fue el autor James Luceno al que, en su novela Cloak of Deception, ambientada menos de un año después de los acontecimientos de la amenaza fantasma, se le ocurrió expandir la broma del cameo de E.T. en la película, bautizando al senador asogiano como Greblapes, que resulta ser Spielberg al revés. Ahondando en esta conexión con E.T. el extraterrestre, Luceno asignó Brodo Asogi como planeta de origen de esta especie. Resulta que Brodo Asogi es el nombre que se le da al planeta originario de E.T. en la novela spin-off E.T. el libro del planeta verde de William Kotzwinkle. Pues bien, el titular de HoloNet News, «El senador Greblapes financiará una expedición extragaláctica», estaría haciendo referencia al viaje que llevó a los asogianos a la Tierra en 1982, generando los acontecimientos que vimos en E.T. ¿Qué implicaciones tendría esta fusión de universos si jugásemos a tomárnoslo en serio? Pues lo primero, y para mí lo más existencialmente significativo, un universo en el que coexistiese la Tierra tal y como la vemos en E.T., que sin pudor podemos decir que pretende ser nuestro universo real, y una galaxia muy lejana, implicaría que, al contrario de lo que establece el consenso científico, las leyes de la física no serían continuas a lo largo del espacio. Vamos, que tendríamos sets diferentes de leyes fundamentales que rigen el funcionamiento del cosmos en diferentes partes del mismo. Me refiero a cosas que ocurren en una galaxia muy lejana, como explosiones con sonido y humo en el espacio, fogatas espaciales, viajes a velocidades superiores a las de la luz, etc., que serían imposibles según las leyes de la física tal y como las conocemos. Y eso por no meternos en la extraña anomalía estadística de que casi todos los planetas de una galaxia muy lejana poseen atmósferas respirables y las llamadas condiciones normales de presión y temperatura, e incluso una fuerza de la gravedad análoga a la de la Tierra. Vamos, que si los científicos del universo de la película E.T. conociesen cómo funcionan las cosas en aquella galaxia, todo el paradigma científico de lo que conocen sobre el universo se iría a la mierda. Otra implicación es que ya habría habido conexiones entre ambas galaxias en el pasado, porque elementos icónicos de una galaxia muy lejana habrían permeado en la cultura popular terrestre, como vemos no solo con el disfraz de Yoda, sino con las figuritas de la trilogía original de Star Wars que Elliot le muestra a E.T. Y este es Lando Calrissian. ¿Ves? Y él es Boba Fett. Esto debería haber ocurrido de forma sutil porque la película E.T. denota claramente que la llegada de una nave extraterrestre a la Tierra es un acontecimiento absolutamente extraordinario. De hecho, pensando en que las figuras que tiene Elliot corresponden a El Imperio contraataca, que se ambienta 25 años después del ataque de los clones, que es más o menos cuando se supone que la expedición extragaláctica de asogianos partió, esto implica que los asogianos llevaban viajando el tiempo suficiente por el espacio no solo para que pasaran esos 25 años, sino para que el relato de los acontecimientos y gestas de los personajes del Imperio contraataca hubieran llegado a la Tierra y permeado en la cultura popular, de forma que Elliot pudiera tener figuritas que mostrarle a E.T. ¿Será que los asogianos llevaban no solo décadas, sino siglos o quizá milenios viajando? Esto sería consistente con lo de hace mucho tiempo en una galaxia muy lejana. Pero para que todo tenga coherencia, este ejercicio especulativo nos obliga a aceptar algo bastante más radical de lo que parecía al principio. Si los paralelismos son tan enormes, no bastaría con una simple referencia cultural o un guiño meta. Tendría que existir una transferencia constante de información entre ambos universos, el nuestro y el de Star Wars, y en el extremo incluso una biogénesis común. Es decir, no solo compartir relatos, sino compartir origen. Ahora bien, tal y como se presenta el universo de Star Wars en las películas y las series, lo que a mí me sugiere es otra cosa. No tanto un rincón remoto de nuestro propio cosmos, sino un universo paralelo alternativo, un espejo narrativo donde las inconsistencias físicas no necesitan explicación porque responden a otro marco ontológico, algo más cercano a lo que ocurre con Juego de Tronos, un mundo que dialoga con el nuestro, lo refleja y lo reinterpreta, pero no pertenece a él. Pero, espera, ¿y si rizamos más el rizo? Indiana Jones y Star Wars.
En busca del arca perdida, cuando Indy y Salah se disponen a sacar el arca de su contenedor en el Pozo de las Almas, muy brevemente se ven entre estos jeroglíficos en un pilar en el fondo a R2 y C3PO. ¿What? A ver si lo dejan solo soñando que es Indiana Jones mientras estaba congelado en carbonita va a ser verdad. Desde luego, si con todos estos guiños uno quisiera ignorar que son solo eso, huevos de Pascua no canónicos insertados con intención lúdica, y jugáramos a tomarnos en serio la posibilidad de una conexión diegética entre ambas franquicias, no nos quedaría más que reconocer lo que decíamos antes, que las gestas de los héroes de una galaxia muy lejana habrían llegado en un pasado muy remoto a nuestro planeta, de forma que permearon en la cultura popular, reflejándose ya sea en las paredes de templos del antiguo Egipto o en el nombre de un nightclub en Shanghái. Pero es que tal y como la franquicia de Star Wars ha manejado el tema del Arca de la Alianza, es como si de verdad quisieran que los fans se tomasen en serio la conexión con Indiana Jones. En un episodio de la primera temporada de The Clone Wars, vemos cómo meten el Arca de la Alianza en una nave separatista en Ryloth. ¿Partimos sin ellos? Por lo que al Arca también se la conoce como el Arca de Ryloth. La siguiente vez que la vemos es en el episodio 9 de la tercera temporada de Rebels. En una nave imperial abandonada varada en el planeta Winkatu, que contenía tesoros que el Imperio Galáctico había ido expoliando por toda la galaxia. Nótese también en esto el paralelismo con los nazis en Indiana Jones. De ahí se le pierde la pista al Arca después de que la nave imperial es absorbida por el vórtice tormentoso en Winkatu. La siguiente referencia al Arca es 40 años después de Rebels en las bodegas del Hervana, el carguero que Han Solo y Chewbacca tenían al principio del despertar de la fuerza. En The Force Awakens Incredible Cross-Section Book vemos en una sección de la bodega de la nave la siguiente nota: Han y Chewie no han sido capaces de abrir el criptocandado sadoxiano en el módulo de carga 9906753. ¿Y qué tiene que ver esto con el Arca de la Alianza? En la escena final de En busca del Arca perdida vemos esto. ¡Ajá! ¿Casualidad? ¿Sincronicidad? ¿Serendipia? Entonces el Arca se quedó en la bodega de la Hervana cuando Han y Chewie la dejaron atrás al huir con Finn y Rey de la banda guaviana de la muerte y los Kanji Club en el despertar de la fuerza, y pasaría así a una de estas facciones. Pero si creéis que esto se queda aquí, la franquicia parece insistir tanto en la broma con este artefacto que incluso lo colaron en el juego del Lego Star Wars de El despertar de la fuerza, en la escena en la que Rey encuentra la espada de luz de Luke en el sótano del castillo de Maz Kanata. Si insistimos en seguir la broma, el Arca debería haber acabado ahí no mucho después de que Han abandonara la Hervana. Y vale ya está bien con el huevito de Pascua, ¿no? Pues no, resulta que 25 años antes, en algún momento entre Rebels y la amenaza fantasma, unos niñitos del planeta At-Atin, que se habían perdido por el espacio después de poner sin querer en marcha una nave que encontraron enterrada, llegaron a la guarida del famoso pirata espacial Tak Renaud, en el planeta Lanupa, entre cuyos tesoros parece estar el Arca. Por favor, parad ya está bien, se os está yendo de las manos la bromita. Pero es que hay quien hila tan fino con la conexión que cree escuchar el motivo musical del tema del Arca de Indiana Jones en Rebels, cuando Ezra, Sabine y compañía descubren que el Imperio está haciendo excavaciones en el Templo Jedi en Lothal. ¿Qué estarán buscando? Deja que eche un ojo. Esperad, las puertas, faltan las dos. La verdad es que tiene un punto, porque en el Arca perdida el tema suena justo cuando Indy y Salah se disponen a colarse en el templo egipcio, de la misma forma que lo escuchamos en Rebels cuando Ezra y los demás se disponen a colarse en el templo Jedi. ¿Casualidad? ¿Sincronicidad? ¿Serendipia? Esperad, las puertas, faltan las dos. Pues quizá no sea tan casual, porque hay quien piensa que lo que sugiere todo esto es que el portal del templo de Lothal, mediante el que se accede al mundo entre los mundos, también podría ser una forma de viajar a nuestra galaxia, muy al estilo de Stargate, que, por cierto, el parecido de la Stargate con el portal de Lothal es bastante notorio. Pero atención a esta escena del final de Indiana Jones y el reino de la calavera de cristal. Tengo un muy mal presentimiento. No, esa no. Me refiero a la de justo después de que el ovni saliese volando. ¿A dónde se fueron? ¿Al espacio? No al espacio, sino al espacio entre los espacios.
¿El espacio entre los espacios? ¿Cómo? ¿No es otra forma de decir el mundo entre los mundos? ¿Será que estos aliens, como arqueólogos que son, según el mismo Indiana Jones, Eran arqueólogos. crearon el mundo entre los mundos para poder explorar el universo a lo largo del espacio-tiempo? Uy, sí, lo sé, parece muy rebuscado hasta que te pones la tercera temporada de Rebels, en el capítulo en el que Ahsoka conoce a Chewbacca en el planeta Iwaska, y entre los trofeos de los cazadores trandosanos vemos... ¡La calavera de cristal! Ahora sí, de verdad hemos tocado fondo. No quiero seguir tirando de este hilo porque no sé dónde podemos acabar y creo que la guardia del templo no necesita más para nombrarme Padawan, ¿verdad? Pasemos entonces, para terminar, a un caso muy patrio de universos improbablemente conectados que hará las delicias de la audiencia española de mi quinta, y el resto pues os dará un poco igual y por eso lo dejo para el final. Los Aurones y los Fruities. En 1987 salió una serie de televisión infantil con marionetas a lo Jim Henson, pero en cutre, que trata las aventuras y desventuras de los Aurones, unos seres pacíficos en un mundo de fantasía pretecnológica dedicados a la agricultura y que fabrican sus herramientas con oro. El villano de la historia es el Rey Grog, que conspira constantemente para hacerse con el abundante oro de los Aurones, que por cierto su nombre proviene precisamente del precioso metal, para financiar sus campañas militares de conquista. Entre sus personajes más emblemáticos están Gallofa, un torpe soldado del Rey Grog, sin malicia alguna y responsable de la mayoría de fracasos de su bando. También tenemos a Poti Poti, un bichejo verde que nace de un huevo en el primer episodio y que su sino en esta vida es comer. Pero el personaje que nos interesa es Tejo, uno de los Aurones protagonistas que tiene la particularidad de poder lanzar rayos con sus manos que convierten a sus enemigos en frutas y otros vegetales. Pues bien, 3 años después salió en televisión española una serie de animación ya no ultra canalla, sino lo siguiente, llamada Los Fruities, que consistía en una comunidad de seres con apariencia de frutas principalmente, aunque entre ellos había frutos secos, vegetales, hortalizas, legumbres y otras plantas que viven en un rip-off descarado de la aldea de los Pitufos, situada en el cráter de un volcán. Como el volcán amenaza con entrar en erupción, los Fruities tienen que emigrar a otro volcán, para lo cual mandan una expedición configurada por Gazpacho, Mochilo y Pincho. Les acompaña Kumba, una niña hija de unos exploradores de los que se separó accidentalmente cuando era bebé, Tarzán, y luego fue adoptada por los Masái. Vale, pues la teoría establece que los Fruities son en realidad las víctimas de Tejo de los Aurones, que, anatemizadas por su nueva condición, repudiadas por el Rey Grog y sus súbditos, deciden unirse en una comunidad vegetal escondida en el cráter de un volcán para sobrevivir. Así, Gazpacho, Mochilo, Pincho o Alcachofo serían los descendientes de aquellos Fruities primigenios. ¿No es impresionante? ¿Qué te parece rebuscado? ¿Y si te digo que ambas series fueron fruto... ¿Lo pillas? ¿Sí? ¿No? ...de la misma mente? Antoni Docon, un prolífico productor catalán, también responsable de Delphi y sus amigos. En fin, ¿a que no te esperabas enterarte hoy de que los Fruities son una secuela spin-off de los Aurones? Y hasta aquí el contenido de hoy. Déjame en los comentarios tus propuestas de universos conectados y si te ha gustado el vídeo, déjame ese like que tanto me ayuda y considera suscribirte y activar notificaciones para recibir mandanga sabrosa recién hecha como la que te he ofrecido hoy. ¡Nos vemos pronto! ¡Chao!